Europa, en sus primeros días, era un mosaico de culturas y creencias. Desde las tribus nómadas del norte hasta las sofisticadas ciudades del Mediterráneo, el continente estaba lleno de tradiciones paganas profundamente arraigadas. Las deidades celtas, germanas y grecorromanas regían la vida de sus pueblos, definiendo su relación con el mundo natural, los ciclos de vida y muerte, y las fuerzas invisibles que gobernaban el destino. Sin embargo, en medio de esta diversidad espiritual, surgió una nueva fe desde una región aparentemente insignificante del Imperio Romano, el cristianismo. El cristianismo nació en Palestina, una tierra periférica del vasto imperio, en el contexto de una pequeña secta judía que seguía las enseñanzas de un predicador carismático llamado Jesús de Nazaret. Lo que comenzó como un movimiento religioso local se transformó rápidamente en un fenómeno global. En el primer siglo después de Cristo sus seguidores comenzaron a llevar este mensaje más allá de las fronteras de Judea, alcanzando regiones tan lejanas como Egipto, Asia Menor y, eventualmente, Europa. ¿Cómo logró esta religión, que enfrentó una feroz persecución en sus inicios, convertirse en la fe dominante de un continente tan diverso? Europa antes del cristianismo. Para comprender la llegada del cristianismo a Europa, es esencial entender el contexto espiritual que predominaba en ese momento. Europa era una amalgama de creencias politeístas. En las tierras del norte, los dioses nórdicos como Odín, Thor y Freya gobernaban el panteón espiritual, mientras que en las costas mediterráneas predominaban los dioses grecorromanos. En las Islas Británicas y en Irlanda, los druidas desempeñaban un papel crucial como intermediarios entre los hombres y los dioses celtas, celebrando rituales en bosques sagrados. Estas religiones paganas estaban profundamente entrelazadas con la vida cotidiana y los ciclos naturales. Las estaciones dictaban los rituales, y cada dios tenía un papel específico que cumplir. Sin embargo, a pesar de su arraigo cultural, estas creencias no ofrecían respuestas universales a preguntas más profundas sobre la vida después de la muerte o el propósito último de la existencia. Aquí es donde el cristianismo presentó una alternativa radical. El mensaje del cristianismo. El cristianismo trajo consigo un mensaje revolucionario para la época. Proclamaba la igualdad de todos los seres humanos ante un único Dios, sin importar su estatus social o riqueza. En una sociedad jerarquizada como la del Imperio Romano, donde los esclavos y las mujeres eran considerados ciudadanos de segunda clase, esta idea era profundamente subversiva. Además, ofrecía una esperanza de salvación y vida eterna, un concepto casi inexistente en las religiones paganas europeas. Jesús, el núcleo de esta fe, enseñaba principios de amor, perdón y justicia que contrastaban marcadamente con los valores de una sociedad romana obsesionada con la conquista, la riqueza y el poder. Para muchos, estas enseñanzas no solo eran atractivas, sino profundamente transformadoras. Sin embargo, para el Imperio Romano, que veía en el cristianismo una amenaza a su estructura sociopolítica, esta fe naciente se convirtió rápidamente en un objetivo de persecución. El camino a Europa. La llegada del cristianismo a Europa fue impulsada por los esfuerzos incansables de los apóstoles, especialmente Pablo de Tarso. Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, dedicó su vida a viajar por todo el Imperio Romano, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas en ciudades clave como Filipos, Tesalónica y Corinto. Su misión no solo estaba dirigida a los judíos de la diáspora, sino también a los gentiles, quienes encontraron en el cristianismo una fe accesible y universal. A medida que estas primeras comunidades cristianas se expandían, también crecían las tensiones con las autoridades romanas. Los cristianos se negaban a adorar a los dioses romanos ni al emperador, lo que los convirtió en blancos fáciles de persecución. Sin embargo, lejos de destruir esta fe, las persecuciones fortalecieron el compromiso de sus seguidores. Los mártires cristianos, que enfrentaron la muerte con valentía, se convirtieron en poderosos símbolos de resistencia y fe. Un movimiento subterráneo que cambió el mundo. Durante casi 3 siglos, el cristianismo permaneció como una religión subterránea en Europa, practicada en secreto en casas y catacumbas. Sin embargo, este movimiento no solo sobrevivió, sino que prosperó.
Las redes de comunidades cristianas, unidas por cartas y líderes itinerantes, formaron la base de una organización que eventualmente rivalizaría con la del propio Imperio Romano. El punto de inflexión llegó en el siglo IV con el emperador Constantino. Su conversión al cristianismo seguida del Edicto de Milán en el año 313 marcó el comienzo de una nueva era. El cristianismo dejó de ser una fe perseguida y comenzó su camino hacia la consolidación como la religión oficial de Europa. Este evento no solo aseguró la supervivencia del cristianismo, sino que también cimentó su influencia en la cultura, la política y la identidad del continente. Los primeros cristianos en Europa. La historia del cristianismo en Europa comienza con los viajes de misioneros como Pablo de Tarso, quien desempeñó un papel crucial en la difusión del mensaje cristiano. Desde primer siglo después de Cristo este apóstol recorrió extensamente las tierras del Imperio Romano, sentando las bases para el establecimiento de comunidades cristianas en diversas ciudades europeas. Sus esfuerzos no solo consolidaron la fe en el Mediterráneo oriental, sino que también llevaron el cristianismo a ciudades clave en Grecia, Macedonia y Roma. Los viajes de Pablo de Tarso. Uno de los hitos más importantes en la expansión del cristianismo en Europa fue el llamado Segundo Viaje Misionero de Pablo, narrado en los Hechos de los Apóstoles. Durante este viaje, Pablo recibió una visión de un hombre macedonio que le pedía, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Interpretando esto como una señal divina, Pablo cruzó el mar Egeo y llegó a Filipos, una ciudad situada en Macedonia, actual Grecia. Este evento marcó el primer ingreso documentado del cristianismo en suelo europeo. En Filipos, Pablo fundó una comunidad cristiana que incluía a individuos de diversas clases sociales, como Lidia, una comerciante de púrpura. Sin embargo, su misión no estuvo exenta de conflictos. Fue arrestado junto con su compañero Silas después de liberar a una esclava poseída por un espíritu de adivinación, lo que provocó la ira de sus dueños. A pesar de las adversidades, Pablo continuó su labor, visitando otras ciudades importantes como Tesalónica y Berea, donde logró establecer nuevas comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas. Las comunidades fundadas por Pablo y otros misioneros se caracterizaban por su estructura única y su sentido de solidaridad. Estas primeras iglesias eran espacios inclusivos donde se reunían personas de diversas etnias y clases sociales. Los esclavos, las mujeres y los extranjeros, que a menudo eran marginados en la sociedad romana, encontraron en el cristianismo un espacio de igualdad y dignidad. La comunicación entre estas comunidades era mantenida mediante cartas, muchas de las cuales fueron escritas por Pablo y han sido preservadas en el Nuevo Testamento. Estas epístolas, dirigidas a las iglesias de Corinto, Roma, Efeso y otras localidades, no solo proporcionaban instrucciones sobre la fe y la moral cristianas, sino que también servían para fortalecer los lazos entre las comunidades dispersas. Persecuciones tempranas. A pesar del crecimiento del cristianismo en Europa, los primeros siglos estuvieron marcados por una feroz oposición por parte del Imperio Romano. La negativa de los cristianos a participar en los rituales de adoración a los dioses romanos y al emperador fue vista como una amenaza a la cohesión social y política del imperio. Como resultado, muchos cristianos fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Sin embargo, estas persecuciones tuvieron un efecto paradójico, en lugar de destruir la fe, fortalecieron su influencia. Los mártires cristianos, que enfrentaron la muerte con una serenidad que asombraba a sus verdugos, inspiraron a otros a unirse a la fe. Historias como las de Perpetua y Felicidad, mujeres que enfrentaron el martirio en Cartago, se convirtieron en leyendas que motivaron a más personas a abrazar el cristianismo. El impacto de las cartas paulinas. Las cartas de Pablo jugaron un papel fundamental en la expansión del cristianismo en Europa. Estas epístolas no solo contenían enseñanzas teológicas profundas, sino que también abordaban problemas prácticos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, en su carta a los romanos, Pablo explicó la doctrina de la justificación por la fe, mientras que en su correspondencia con los corintios abordó cuestiones relacionadas con la moralidad, la unidad y el culto. Estas cartas no solo fortalecieron la fe de los creyentes, sino que también proporcionaron una base doctrinal que ayudó a unificar a las diversas comunidades cristianas en Europa.
Su influencia fue tan duradera que muchos de sus pasajes se han convertido en pilares fundamentales de la teología cristiana. Un legado duradero. El trabajo de Pablo y otros misioneros sentó las bases para la expansión masiva del cristianismo en Europa. Aunque las primeras comunidades eran pequeñas y enfrentaban una constante amenaza de persecución, su impacto fue profundo. Estas iglesias no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron, formando una red que eventualmente transformaría el rostro espiritual y cultural del continente. Cristianismo y el Imperio Romano. La expansión del cristianismo en Europa no puede entenderse sin analizar su compleja relación con el Imperio Romano. Este vasto imperio, que dominaba gran parte de Europa, Asia Menor y el norte de África, fue tanto el terreno fértil donde creció el cristianismo como su principal adversario en sus primeros siglos. Desde las sangrientas persecuciones hasta su eventual adopción como religión oficial, el cristianismo pasó de ser una fe marginal a convertirse en el pilar central de la civilización romana y, en última instancia, europea. Las primeras persecuciones. Desde el inicio, el cristianismo fue visto con desconfianza por las autoridades romanas. En una sociedad politeísta donde los dioses protegían la estabilidad del Estado, la negativa de los cristianos a participar en los cultos imperiales se consideraba un acto de traición. Los cristianos no solo rechazaban adorar a los dioses romanos, sino que también se negaban a rendir culto al emperador, lo que los hacía sospechosos de subversión política. El primer gran perseguidor de los cristianos fue el emperador Nerón. En el año 64 después de Cristo, tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos de la catástrofe, desatando una ola de brutal persecución. Los relatos históricos describen cómo los cristianos fueron quemados vivos, crucificados o lanzados a las fieras en espectáculos públicos. A pesar de estas atrocidades, la fe continuó extendiéndose, especialmente entre las clases bajas y los esclavos. La era de los mártires. Las persecuciones no se limitaron al reinado de Nerón. A lo largo de los siglos II y III, varios emperadores, como Domiciano, Decio y Diocleciano, intentaron erradicar el cristianismo. Durante este periodo, conocido como la era de los mártires, miles de cristianos fueron ejecutados por su fe. A pesar de la brutalidad, estas persecuciones tuvieron un efecto contrario al esperado, fortalecieron el compromiso de los creyentes y atrajeron a nuevos conversos. Los mártires se convirtieron en héroes espirituales para las comunidades cristianas. Sus historias, recogidas en escritos como los Actos de los Mártires, inspiraron a generaciones de cristianos. Ejemplos emblemáticos incluyen a Santa Cecilia, conocida por su valentía al enfrentar la muerte cantando himnos, y San Lorenzo, quien según la tradición soportó el martirio en una parrilla mientras proclamaba su fe. El Edicto de Milán y la conversión de Constantino. El punto de inflexión en la historia del cristianismo llegó en el siglo IV con el reinado del emperador Constantino. Según la tradición, antes de la batalla del Puente Milvio en el año 312, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz en el cielo acompañada de las palabras in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Inspirado por esta experiencia, adoptó el símbolo cristiano y ganó la batalla, lo que marcó el inicio de su apoyo al cristianismo. En el año 312, Constantino promulgó el Edicto de Milán junto con su coemperador Licinio, declarando la libertad religiosa en el Imperio Romano. Este edicto no solo puso fin a las persecuciones, sino que también permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente y recuperar las propiedades confiscadas durante las persecuciones. El cristianismo como religión oficial. Con el tiempo, el apoyo de Constantino al cristianismo se hizo más evidente. Aunque no se bautizó hasta poco antes de su muerte, favoreció a los cristianos en su administración y patrocinó la construcción de iglesias monumentales, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Su liderazgo marcó el inicio de una nueva era en la que el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una fe influyente. El proceso culminó en el año 380, cuando el emperador Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica, declarando al cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano. Con este decreto, el paganismo fue relegado al ámbito privado y, eventualmente, prohibido.
Los templos paganos fueron destruidos o transformados en iglesias, y el cristianismo se convirtió en la base espiritual de la cultura romana. El Concilio de Nicea, la unificación doctrinal. El rápido crecimiento del cristianismo en Europa también trajo consigo desafíos internos, como divisiones doctrinales y disputas teológicas. Para abordar estos problemas, Constantino convocó el primer Concilio de Nicea en el año 325. Este evento reunió a obispos de todo el imperio para debatir cuestiones fundamentales, como la naturaleza de Cristo y su relación con Dios Padre. El concilio produjo el Credo Niceno, un documento que definió la ortodoxia cristiana y condenó las herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad completa de Cristo. Este esfuerzo por unificar la fe cristiana bajo una doctrina común fue crucial para su consolidación como religión oficial del imperio y para su posterior expansión en Europa. El legado del cristianismo en el Imperio Romano. La adopción del cristianismo como religión oficial transformó profundamente al Imperio Romano. La fe cristiana no solo unificó cultural y espiritualmente al imperio, sino que también proporcionó una base moral y ética que influyó en la legislación, la educación y la vida cotidiana. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, el cristianismo sobrevivió y se convirtió en la fuerza dominante que moldearía la Europa medieval. Paganismo vs cristianismo, el choque de mundos. La llegada del cristianismo a Europa no fue un proceso pacífico ni inmediato. Durante siglos, el cristianismo tuvo que coexistir y competir con las creencias paganas profundamente arraigadas en las diversas regiones del continente. Este choque de mundos fue tanto cultural como espiritual, marcando una transformación gradual que moldearía la identidad europea. El paganismo en Europa. Antes del cristianismo, Europa era una tierra de religiones politeístas. Desde los dioses nórdicos de las tribus germánicas hasta las deidades celtas y grecorromanas, la espiritualidad pagana estaba íntimamente vinculada a la naturaleza, los ciclos estacionales y las necesidades prácticas de las comunidades. Estas religiones eran profundamente locales, con cultos específicos para cada región y comunidad. El paganismo ofrecía una visión del mundo en la que los dioses no solo regían el cosmos, sino que también interactuaban directamente con los humanos. Las prácticas religiosas incluían sacrificios, rituales agrícolas y festivales que celebraban los cambios de estación. Sin embargo, estas creencias no ofrecían respuestas universales ni una promesa clara de vida después de la muerte, algo que el cristianismo introdujo como una novedad. La resistencia pagana. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse por Europa, encontró una resistencia significativa, especialmente en las regiones donde las religiones tradicionales estaban profundamente enraizadas. En las tierras del norte, las tribus germánicas y escandinavas rechazaron inicialmente el cristianismo, viéndolo como una amenaza a sus tradiciones y costumbres. De manera similar, en las islas británicas e Irlanda, los druidas lucharon contra la cristianización de sus tierras. Los líderes paganos a menudo percibían el cristianismo como una imposición extranjera, asociada con la autoridad del Imperio Romano o con los reyes locales que abrazaron la nueva fe por conveniencia política. En este contexto, la conversión al cristianismo fue vista como un acto de sumisión cultural y política, lo que intensificó la resistencia. La adaptación del cristianismo. A pesar de la oposición, el cristianismo encontró formas de adaptarse a las tradiciones locales para facilitar la conversión. Una estrategia clave fue la cristianización de los rituales y festivales paganos. Muchas festividades cristianas, como la Navidad y la Pascua, se superpusieron a celebraciones paganas, adoptando sus elementos culturales y simbólicos. Por ejemplo, la Navidad, celebrada el 25 de diciembre, coincidió con las festividades romanas del Sol Invictus y los rituales germánicos del solsticio de invierno. Además, los templos paganos a menudo fueron transformados en iglesias, y las imágenes de los dioses locales fueron reemplazadas por santos cristianos. Esta estrategia de sincretismo permitió al cristianismo integrarse gradualmente en las comunidades locales, minimizando el conflicto directo y preservando ciertos aspectos culturales de las tradiciones paganas. El papel de los reyes y líderes locales. La conversión de los líderes políticos fue otro factor crucial en la cristianización de Europa.
Muchos reyes y nobles adoptaron el cristianismo por razones estratégicas, ya que les proporcionaba una base ideológica para consolidar su poder y establecer alianzas con otros gobernantes cristianos. Por ejemplo, el rey Clodoveo de los francos se convirtió al cristianismo en el siglo V, marcando el comienzo de la conversión de su pueblo. Sin embargo, esta conversión no siempre fue voluntaria. En muchos casos, los reyes cristianos impusieron la fe a sus súbditos mediante la fuerza. Un ejemplo destacado es el de Carlomagno, quien utilizó campañas militares para convertir a los sajones al cristianismo, destruyendo sus santuarios paganos y exigiendo el bautismo como condición para la paz. El fin del paganismo oficial. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante, las prácticas paganas fueron progresivamente marginadas y, eventualmente, prohibidas. Bajo el emperador Teodosio I, se promulgó una serie de decretos que prohibían los rituales paganos, clausuraban los templos y penalizaban la práctica pública de religiones tradicionales. En muchos casos, los templos paganos fueron destruidos o reutilizados como iglesias cristianas. Aunque el paganismo oficial desapareció, muchas tradiciones populares sobrevivieron, integrándose en las prácticas cristianas locales. Costumbres como el uso de árboles decorados en Navidad o la celebración de la cosecha en otoño tienen sus raíces en rituales paganos, lo que demuestra la resiliencia de estas tradiciones. El legado del choque de mundos. El enfrentamiento entre el paganismo y el cristianismo no solo transformó el panorama religioso de Europa, sino que también dejó un legado cultural duradero. La integración de elementos paganos en el cristianismo europeo enriqueció su simbolismo y permitió la creación de una identidad religiosa única en el continente. Sin embargo, este proceso también implicó la pérdida de muchas tradiciones locales y una homogenización cultural bajo el dominio cristiano. Este choque de mundos, aunque lleno de tensiones y conflictos, fue esencial para la formación de la Europa cristiana. Al final, el cristianismo no solo logró sobrevivir, sino que se convirtió en la fuerza dominante que unificó al continente en una nueva cosmovisión religiosa y cultural. Los monasterios y su papel en la expansión. Los monasterios desempeñaron un papel crucial en la expansión del cristianismo en Europa. Más que simples centros religiosos, estos espacios se convirtieron en faros de conocimiento, cultura y espiritualidad en un continente en constante cambio. A través de la labor incansable de los monjes, el cristianismo se difundió entre las poblaciones más alejadas y se estableció como el eje central de la vida europea. El surgimiento del monacato cristiano. El monacato cristiano comenzó en el siglo III en Egipto, donde figuras como San Antonio Abad inspiraron a muchos a retirarse del mundo y buscar una vida de oración, penitencia y soledad. Sin embargo, cuando el cristianismo se trasladó a Europa, el monacato adoptó una forma más comunitaria. San Benito de Nursia es considerado el padre del monacato occidental. En el siglo VI, fundó el monasterio de Montecassino y escribió la Regla de San Benito, un conjunto de preceptos que guiarían la vida monástica durante siglos. Esta regla enfatizaba 3 principios fundamentales: oración, trabajo y estudio. Bajo su guía, los monasterios se convirtieron en centros autosuficientes donde los monjes combinaban la vida espiritual con el trabajo físico y la educación. El papel de los monasterios en la evangelización. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, los monasterios se convirtieron en herramientas clave para la evangelización. En regiones donde las comunidades eran pequeñas, dispersas o resistentes a la nueva fe, los monjes actuaban como misioneros, llevando el cristianismo a las áreas más remotas. Un ejemplo destacado es la misión de San Patricio en Irlanda. Aunque no era monje benedictino, Patricio fundó una red de monasterios en la isla que desempeñaron un papel fundamental en la conversión de los irlandeses. Estos monasterios también se convirtieron en centros de aprendizaje, preservando y transmitiendo el conocimiento clásico y cristiano. De manera similar, en Inglaterra, San Agustín de Canterbury fue enviado por el Papa Gregorio I en el año 597 para convertir a los anglosajones. Su misión incluyó la fundación de monasterios que sirvieron como centros de fe y cultura en un territorio inicialmente hostil al cristianismo. Los monasterios como centros de cultura. Además de su labor religiosa, los monasterios desempeñaron un papel vital en la preservación y transmisión del conocimiento.
Durante la Alta Edad Media, cuando las invasiones y el caos político amenazaban con destruir el legado cultural de Europa, los monasterios actuaron como guardianes del saber. Los monjes copiaban manuscritos a mano en los scriptorium, preservando textos clásicos de autores como Aristóteles, Cicerón y Virgilio, así como obras teológicas y bíblicas. Sin esta labor, gran parte de la literatura y el conocimiento antiguo podría haberse perdido para siempre. Los monasterios también fueron centros de innovación agrícola y económica. Sus tierras se utilizaban para experimentar con nuevas técnicas de cultivo, que luego se transmitían a las comunidades circundantes. Esta autosuficiencia convirtió a los monasterios en pilares de estabilidad en un continente en transformación. La expansión hacia las regiones bárbaras. En las regiones del norte y este de Europa, los monasterios sirvieron como avanzadas del cristianismo. San Bonifacio, conocido como el apóstol de los germanos, fundó numerosos monasterios en Germania durante el siglo VIII. Desde estas bases, los monjes trabajaron para convertir a las tribus germánicas, enfrentándose a menudo a la resistencia y el peligro. En Escandinavia, la cristianización fue más lenta, pero los monasterios también jugaron un papel importante en este proceso. En el siglo XI, misioneros como Ansgar, conocido como el apóstol del norte, establecieron monasterios en Dinamarca y Suecia que ayudaron a consolidar el cristianismo en estas regiones. La regla de San Benito, un modelo universal. La regla de San Benito no solo unificó la vida monástica en Europa, sino que también influyó profundamente en la cultura cristiana. Esta regla promovía una vida equilibrada de oración y trabajo, con un énfasis en la disciplina y la comunidad. Este modelo fue adoptado por la mayoría de los monasterios en Europa Occidental, convirtiéndose en el estándar para la vida monástica durante siglos. Bajo esta regla, los monasterios no solo eran lugares de retiro espiritual, sino también centros de enseñanza, hospitalidad y asistencia a los pobres. Los monjes ofrecían refugio a los viajeros, cuidaban de los enfermos y brindaban educación básica a los niños locales, contribuyendo significativamente al desarrollo social de sus comunidades. El legado de los monasterios. La influencia de los monasterios en la expansión del cristianismo en Europa no puede ser subestimada. A través de su labor espiritual, cultural y social, estos centros religiosos no solo difundieron la fe cristiana, sino que también preservaron la herencia cultural de Europa y fomentaron el desarrollo de comunidades estables. En muchos sentidos, los monasterios fueron la columna vertebral de la Europa cristiana medieval. Aunque su papel disminuyó con el tiempo debido a las reformas eclesiásticas y los cambios políticos, su legado perdura en la estructura cultural y espiritual del continente. Misioneros y evangelización de los bárbaros. La evangelización de los pueblos bárbaros fue un capítulo fundamental en la expansión del cristianismo en Europa. A medida que el Imperio Romano colapsaba, los misioneros cristianos tomaron la tarea de llevar la fe a las tribus germánicas, celtas, eslavas y escandinavas, que durante siglos habían practicado religiones paganas profundamente arraigadas. Este esfuerzo, lleno de desafíos y heroísmo, transformó no solo la vida espiritual de estos pueblos, sino también la estructura cultural y política del continente. El concepto de barbarie en el cristianismo. Para los romanos y los primeros cristianos, los bárbaros eran aquellos pueblos que vivían fuera de las fronteras del imperio y que no compartían su cultura ni su religión. Entre ellos se encontraban los godos, visigodos, vándalos, francos, sajones y otras tribus germánicas que, tras la caída de Roma, se establecieron en sus antiguos territorios. Estas tribus practicaban religiones politeístas que veneraban a dioses asociados con la guerra, la naturaleza y los ciclos de la vida. El cristianismo vio en estas tribus no solo una amenaza, sino también una oportunidad. La conversión de los bárbaros al cristianismo no solo significaba su integración en la cultura cristiana europea, sino también la posibilidad de una paz duradera y un orden unificado bajo la fe. Los primeros misioneros, San Patricio y San Agustín de Canterbury. Uno de los primeros grandes misioneros en la Europa bárbara fue San Patricio, quien, en el siglo V, llevó el cristianismo a Irlanda. A pesar de ser capturado y esclavizado por los irlandeses en su juventud, Patricio regresó a la isla como misionero, utilizando su conocimiento de la cultura celta para convertir a los habitantes.
Fundó iglesias, monasterios y escuelas, estableciendo una base sólida para el cristianismo en Irlanda. Bajo su liderazgo, la isla se convirtió en un bastión de la fe, enviando misioneros propios a otras partes de Europa. Otro ejemplo destacado es San Agustín de Canterbury, enviado por el Papa Gregorio I en el año 597 para convertir a los anglosajones en Inglaterra. Agustín enfrentó una resistencia inicial, pero logró convertir al rey Ethelberto de Kent, quien luego permitió la evangelización de su pueblo. Este evento marcó el inicio de la cristianización de Inglaterra, que se extendió gradualmente a otras regiones. La misión de San Bonifacio, el apóstol de los germanos. San Bonifacio, conocido como el apóstol de los germanos, desempeñó un papel crucial en la evangelización de las tribus germánicas en el siglo VIII. Originario de Inglaterra, Bonifacio fue enviado a Germania para predicar el cristianismo en regiones que aún seguían aferradas a sus tradiciones paganas. Una de sus acciones más famosas fue la tala del roble de Thor, un árbol sagrado para los germanos, como demostración de la superioridad del Dios cristiano. Este acto, aunque arriesgado, fue un punto de inflexión que llevó a la conversión de muchas personas. Bonifacio también fundó monasterios y reformó las iglesias locales, estableciendo una infraestructura eclesiástica que facilitó la consolidación del cristianismo en Germania. La conversión de los francos y Carlomagno. La conversión de los francos al cristianismo fue un momento decisivo en la historia de Europa. En el año 496, el rey Clodoveo I, líder de los francos, se convirtió al cristianismo tras ganar una batalla crucial. Su bautismo, junto con el de 3.000 de sus guerreros, marcó el inicio de la alianza entre la Iglesia y el reino franco. Siglos después, Carlomagno, el más famoso de los reyes francos, utilizó la fuerza militar para imponer el cristianismo a las tribus sajones. Aunque su método fue controvertido, fue efectivo para erradicar el paganismo en el norte de Europa y consolidar el cristianismo como la religión dominante. La evangelización en Escandinavia. La cristianización de Escandinavia fue uno de los procesos más prolongados y difíciles debido a la resistencia cultural y política de los pueblos nórdicos. En el siglo IX, misioneros como Ansgar, conocido como el apóstol del norte, comenzaron a predicar en Dinamarca y Suecia. Aunque enfrentaron numerosos obstáculos, sus esfuerzos sentaron las bases para la conversión posterior. La verdadera transformación llegó en el siglo X, cuando reyes como Harald Bluetooth de Dinamarca y Olaf Tryggvason de Noruega adoptaron el cristianismo y lo promovieron activamente entre sus súbditos. La conversión de los vikingos marcó el final de la era pagana en Escandinavia y su integración en la cristiandad europea. Métodos de conversión, persuasión y fuerza. Los misioneros emplearon una variedad de métodos para convertir a los bárbaros. En muchos casos, apelaron a la persuasión, utilizando elementos culturales y simbólicos familiares para presentar el cristianismo de una manera accesible. Por ejemplo, incorporaron festivales y tradiciones locales en las prácticas cristianas, como la veneración de santos que reemplazaron a las deidades paganas. Sin embargo, en otros casos, la conversión fue impuesta mediante la fuerza. Las campañas militares de Carlomagno contra los sajones son un ejemplo de esto, donde la aceptación del bautismo era una condición para la paz. Aunque estos métodos eran efectivos a corto plazo, a menudo generaban resentimiento y resistencias soterradas. El legado de los misioneros. La evangelización de los bárbaros no solo llevó el cristianismo a las regiones más remotas de Europa, sino que también transformó la cultura y la política del continente. La conversión de las tribus germánicas, eslavas y nórdicas consolidó la identidad cristiana de Europa y sentó las bases para la formación de reinos y estados cristianos. Los misioneros no solo llevaron la fe, sino también la alfabetización, la arquitectura y la organización social basada en los valores cristianos. Aunque el proceso fue largo y lleno de conflictos, el cristianismo se estableció como la religión predominante en Europa, preparando el camino para la Europa medieval. La influencia del cristianismo en la política europea. A medida que el cristianismo se expandió por Europa, su influencia no se limitó al ámbito espiritual. La religión desempeñó un papel crucial en la transformación de la política europea, moldeando las relaciones entre los reyes, los nobles y la Iglesia.
Desde la unificación cultural hasta la legitimación del poder, el cristianismo se convirtió en un factor esencial en la construcción de la Europa medieval y más allá. La alianza entre la Iglesia y los reinos europeos. Desde los primeros días de la cristianización, los reyes europeos comprendieron el valor político del cristianismo. Adoptar la fe no solo les proporcionaba una base moral para su gobierno, sino que también les permitía establecer alianzas con la Iglesia, una institución que gozaba de gran influencia y autoridad. El caso de Clodoveo I, rey de los francos, es un ejemplo paradigmático. Su conversión al cristianismo en el siglo V le permitió consolidar su poder, ganarse el apoyo de la Iglesia y establecer el reino franco como un baluarte del cristianismo en Europa occidental. Este modelo se replicaría en otros reinos, donde los monarcas adoptaron la fe como una herramienta para unificar a sus pueblos bajo una sola identidad cultural y religiosa. El Sacro Imperio Romano Germánico, la fusión de Iglesia y Estado. La creación del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 marcó un hito en la relación entre la Iglesia y la política europea. Este imperio, establecido por Carlomagno y sancionado por el Papa León III, simbolizaba la unión de los ideales cristianos con la autoridad imperial. La coronación de Carlomagno como emperador por el Papa no solo legitimó su gobierno, sino que también reforzó la idea de que el poder político estaba intrínsecamente ligado al respaldo divino. Bajo el Sacro Imperio Romano Germánico, los emperadores trabajaron en estrecha colaboración con la Iglesia para promover el cristianismo y mantener el orden en Europa. Sin embargo, esta relación no estuvo exenta de tensiones. A menudo surgieron conflictos sobre el control del nombramiento de obispos y otras cuestiones de autoridad, lo que desembocó en enfrentamientos como la querella de las investiduras en el siglo XI. El cristianismo como herramienta de unificación. En un continente dividido por diferencias lingüísticas, culturales y geográficas, el cristianismo actuó como una fuerza unificadora. Las ceremonias religiosas, los días festivos y los ritos compartidos proporcionaron un sentido de identidad común a pueblos que de otro modo habrían estado fragmentados. Además, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la educación y la administración. Los monasterios y las catedrales eran centros de aprendizaje donde se formaban los futuros líderes políticos y eclesiásticos. Este sistema educativo, basado en los valores cristianos, ayudó a consolidar una visión del mundo compartida entre las élites europeas. Conflictos entre el poder político y la Iglesia. A pesar de su alianza, la relación entre los monarcas europeos y la Iglesia estuvo marcada por conflictos recurrentes. Uno de los ejemplos más notorios fue la querella de las investiduras, una disputa entre el Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV sobre quién tenía la autoridad para nombrar a los obispos. Este conflicto no solo reflejaba las tensiones entre el poder espiritual y el temporal, sino que también puso de manifiesto la creciente independencia de la Iglesia. Finalmente, el Concordato de Worms en 1122 resolvió la disputa al establecer que los obispos serían elegidos por la Iglesia, pero en presencia de representantes del emperador, lo que marcó un equilibrio delicado entre ambas instituciones. La Iglesia y la monarquía feudal. En el sistema feudal europeo, la Iglesia desempeñó un papel fundamental como propietaria de vastas extensiones de tierra y como árbitro moral. Los obispos y abades a menudo actuaban como señores feudales, controlando territorios y ejércitos. Esto les daba una influencia significativa en los asuntos políticos y militares, pero también los colocaba en conflicto con los reyes que buscaban consolidar su poder. Un ejemplo destacado es el conflicto entre Enrique II de Inglaterra y Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, en el siglo XII. Becket defendió la autonomía de la Iglesia frente a los intentos del rey de controlarla, lo que culminó en su asesinato en la Catedral de Canterbury. Este evento generó una reacción violenta contra Enrique II y fortaleció la posición de la Iglesia como una institución independiente. Las Cruzadas, la política al servicio de la fe. Las cruzadas, lanzadas a finales del siglo XI, fueron una manifestación de la intersección entre el cristianismo y la política europea. Convocadas por el Papa Urbano II, estas campañas militares tenían como objetivo liberar Tierra Santa del control musulmán. Pero también sirvieron como una herramienta para unificar a los reinos europeos bajo una causa común.
Las cruzadas reforzaron la autoridad del papado y demostraron el poder del cristianismo como fuerza movilizadora. Sin embargo, también generaron tensiones internas, ya que los reyes y los nobles competían por el control de los territorios conquistados, y la Iglesia luchaba por mantener su liderazgo moral y político. El legado político del cristianismo. El cristianismo no solo moldeó la política europea durante la Edad Media, sino que también dejó un legado duradero que continúa influyendo en el continente. La idea de la soberanía divina, la promoción de la justicia social y la noción de un orden moral universal son principios que surgieron de la relación entre la Iglesia y los estados europeos. A pesar de los conflictos y tensiones, la colaboración entre la Iglesia y los líderes políticos sentó las bases para la formación de los estados modernos y el desarrollo de una identidad europea unificada. Este legado sigue siendo evidente en las instituciones, leyes y valores que definen a Europa hoy. El cristianismo medieval, una sociedad transformada. El cristianismo medieval no solo fue una religión, se convirtió en el núcleo de la sociedad europea. Sus principios moldearon todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la política y la economía hasta el arte y la educación. Durante la Edad Media, la Iglesia fue la institución más poderosa, actuando como guía espiritual, autoridad moral y, en muchos casos, como gobernante. El arte y la arquitectura. El cristianismo inspiró algunas de las obras más icónicas de la civilización europea. Las catedrales góticas, como Notre Dame de París, no solo eran centros de culto, sino también símbolos del poder y la fe de la Iglesia. Estas estructuras monumentales, con sus vidrieras y esculturas, narraban historias bíblicas y enseñaban valores cristianos a una población mayoritariamente analfabeta. El arte medieval, desde las iluminaciones de manuscritos hasta los frescos de iglesias, también estaba profundamente influenciado por la religión. Los temas cristianos dominaban, mostrando escenas de la vida de Cristo, la Virgen María y los santos, con un enfoque en transmitir mensajes espirituales. La educación y el conocimiento. Los monasterios y catedrales fueron los primeros centros educativos de Europa. La Iglesia preservó el conocimiento clásico de la antigüedad, copiando manuscritos y enseñando gramática, lógica y retórica. Con el tiempo, surgieron las primeras universidades, como la de Bolonia y la de París, muchas de ellas patrocinadas por la Iglesia. El cristianismo también influyó en el desarrollo del pensamiento filosófico. Filósofos como Tomás de Aquino combinaron la fe cristiana con la razón aristotélica, sentando las bases para la escolástica y el pensamiento racional en Europa. El control social y moral. La Iglesia desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana de los europeos medievales. Desde el bautismo hasta el entierro, los sacramentos marcaban los hitos más importantes de la vida. Además, la Iglesia imponía normas morales y regulaba aspectos sociales como el matrimonio, la educación y la caridad. El diezmo, un impuesto obligatorio para financiar la Iglesia, también garantizaba su influencia económica. A través de esta estructura, la Iglesia mantenía un control significativo sobre la población y ejercía una autoridad moral que trascendía las fronteras políticas. Resistencia y herejías, los retos de la Iglesia. Aunque el cristianismo se consolidó como la religión dominante en Europa, enfrentó desafíos internos que amenazaron su unidad. Las herejías, los movimientos de reforma y las críticas al poder eclesiástico fueron constantes a lo largo de la historia medieval. Las herejías. Movimientos como el arrianismo, el pelagianismo y el catarismo desafiaron las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Estas herejías a menudo surgían como respuestas a las tensiones sociales y espirituales, buscando reinterpretar el mensaje cristiano. El catarismo, por ejemplo, floreció en el sur de Francia durante el siglo XII, proponiendo una vida austera y criticando la riqueza de la Iglesia. La respuesta fue contundente: la Inquisición, una institución establecida para identificar y castigar a los herejes, se convirtió en una herramienta clave para mantener la ortodoxia. Movimientos de reforma. Aunque los movimientos heréticos eran vistos como amenazas, también impulsaron reformas dentro de la Iglesia. Las órdenes monásticas, como los franciscanos y los dominicos, surgieron para abordar las críticas a la corrupción eclesiástica y revitalizar la fe mediante la pobreza y la predicación.
Estas reformas no solo fortalecieron la Iglesia, sino que también prepararon el terreno para futuros movimientos, como la Reforma Protestante en el siglo XVI. Legado y relevancia del cristianismo en Europa. El impacto del cristianismo en Europa no se limita a la Edad Media. Su legado perdura en la cultura, las leyes y los valores del continente. Desde los derechos humanos hasta la ética moderna, muchos de los principios fundamentales de la sociedad europea tienen sus raíces en la moral cristiana. La influencia cultural. La música, la literatura y las tradiciones europeas están impregnadas de cristianismo. Obras maestras como la Divina Comedia de Dante o las composiciones de Johann Sebastian Bach reflejan la profunda conexión entre la fe y la expresión artística. La identidad europea. El cristianismo fue fundamental para la formación de una identidad europea. Aunque Europa es hoy un continente diverso y secularizado en muchos aspectos, la herencia cristiana sigue siendo un elemento unificador que trasciende las divisiones nacionales y culturales. En conclusión, la llegada del cristianismo a Europa fue un proceso largo y complejo que transformó profundamente al continente. Desde sus humildes comienzos como una fe marginal hasta su consolidación como la religión dominante, el cristianismo no solo moldeó la espiritualidad de Europa, sino también su cultura, política y sociedad. Hoy, el cristianismo sigue siendo una fuerza significativa en Europa, aunque en un contexto muy diferente. Su historia es un recordatorio de cómo una idea puede cambiar el curso de la humanidad, dejando un legado que continúa resonando a través de los siglos.